¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Es muy grato estar acá una vez más con ustedes compartiendo la siempre vigente palabra del Señor. Hemos iniciado en esta etapa una serie de estudios y mensajes de las Escrituras teniendo como base el libro de Apocalipsis. Es un libro maravilloso, hermoso, único, excepcional, ya que lo que enseña este texto es que va a venir nuestro Señor Jesucristo al mundo y va a ordenar todas las cosas que nosotros los seres humanos y el mismo diablo hemos desordenado. Pero el Dios Todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo, quien manifestará su poder con gloria, con majestad, y someterá todos los poderes de las tinieblas y juzgará al mundo con justicia y con poder. Muy bien, vamos a tomar el texto para el día de hoy, que está ahí en el libro de Apocalipsis, como lo hemos dicho, en el capítulo 1, los versículos 4 al 6, que dicen así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El tema que vamos a usar para hoy en este mensaje es el testigo fiel. El testigo fiel. Juan, el apóstol, tiene aquí una visión o una revelación de lo que es el Cristo resucitado y glorificado. No es la visión que él describe en el Evangelio, ya que en el Evangelio de Juan muestra a Jesús en todo su ministerio terrenal, sanando, enseñando, liberando y trayendo salvación a todas las personas de su tiempo, y al mismo tiempo llevando adelante el ministerio más allá de las zonas que él caminó, que lo hizo a través de los discípulos. Por otro lado, el Señor Jesucristo es mostrado acá en el libro de Apocalipsis como el testigo fiel. Él fue fiel al Padre en todo lo que significó la enseñanza, la palabra, las tareas, las responsabilidades que se tenían que ver con que Jesús vendría a este mundo a morir por los pecados de la humanidad. Fue fiel también a la palabra, nunca faltó a la palabra. Es más, él dijo que todas las enseñanzas, ni una tilde o jota de la ley, pasarían, sino que todas tendrían un cumplimiento en él, y él, por supuesto, sería la persona que no quebrantaría jamás las leyes de Dios. Fue fiel también en cuanto a su moral, la ética, la conducta. Él lo vemos siempre imitando al Padre, siendo recto, respondiendo con prontitud y al mismo tiempo produciendo admiración de quienes escuchaban sus enseñanzas. Fue fiel también a su familia, ya que él mismo es el autor de la familia y que nació en un grupo básico familiar compuesto por José y María. Creció allí hasta que después vino y falleció, murió, resucitó. Y en ese aspecto nuestro Señor Jesucristo manifestó su fidelidad al Padre, a la misión, a la palabra, a la moral y también a la familia. Ahora, como el testigo fiel en el pasaje que hemos leído, vamos a observar 3 acciones en cuanto a la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, está en que Jesús es el dueño y Señor de la iglesia. El versículo 4 del capítulo 1 dice: Juan,
a las 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias que menciona acá el pasaje se refiere a una sola iglesia, porque en las escrituras, en los evangelios, en las epístolas, tanto juaninas, petrinas, como también paulinas, se habla de una sola iglesia, que aunque esté geográficamente ubicada en diferentes partes de Jerusalén, después de Europa, Asia, que es acá, se menciona en el texto, se refiere a Asia Menor, dando a entender de que es actualmente Turquía, alguna zona geográfica de Turquía, donde el apóstol Juan en la isla de Patmos recibe esta revelación o esta visión de Jesucristo, y él va a escribirles a estas iglesias o a estas congregaciones, asambleas o grupos de personas que son parte o sean presididas por un anciano, por un pastor o también por un ángel que se menciona en todos los inicios de estas cartas, lo que más tarde vamos a explicar a qué se refiere esto de los ángeles que se mencionan que presiden congregaciones. Ahora, también acá se menciona que el Señor va a otorgar o que el mismo dueño de la iglesia es el que da la gracia y al mismo tiempo la paz para los integrantes de la iglesia, porque la iglesia es el conjunto de personas que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y que ahora vive para el Señor y le da la espalda o renuncia a toda obra idolátrica de inmoralidad u otros pecados que afectan la vida de la santidad que la iglesia del Señor Jesucristo debe tener. Al mismo tiempo, el pasaje dice que acá Jesucristo es el que era, el que es, y añade otra expresión importantísima para lo que va a ser la parousia, es decir, la segunda venida del Señor por su iglesia. Juan dice el que ha de venir. Ya desde aquí vemos la reiteración por parte del apóstol Juan en relación de que nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez a este mundo con el propósito de juzgar a la humanidad que no ha querido arrepentirse. Ahora, se mencionan aquí también los 7 espíritus que están delante del trono. Hay que hacer una precisión acá también, que en el libro de Isaías, vamos a buscarlo, hay un pasaje muy interesante que tiene relación con lo que estamos hablando. El versículo 2 de Isaías 11:2, que dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y ahí habla sobre el Espíritu Santo de Dios, que tiene que ver con que hay un solo espíritu, y en ese aspecto no hay 7 espíritus, es un solo el Espíritu Santo de Dios, pero habla de la perfección, la divinidad del Dios Espíritu que está en el trono del Dios Todopoderoso. Bien. En segundo lugar, cuando Juan habla del testigo fiel, está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel y está hablando de su identidad. Dice que es el primogénito de los muertos. Es el apóstol Pablo quien desarrolla allí en 1 Corintios 15 un pasaje bastante extenso acerca de la resurrección de los muertos, teniendo como base el Señor Jesucristo. Es Cristo la persona que ha vencido la muerte y que ha resucitado con un cuerpo glorificado, imperecedero, eterno y también espiritual, que tiene la capacidad de manifestarse en lugares físicos determinados, ya que lo hizo durante 40 días y se manifestó y se apareció a los discípulos y así les habló del reino de Dios. Eso está allí
en el libro de los Hechos en el capítulo 1. Por otro lado, también se menciona que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Eso significa que Jesús es el amo políticamente hablando, en el sentido de que él gobierna la humanidad con justicia y con poder. Manifiesta también el apóstol Juan de que Jesucristo es el que nos amó. Y la expresión más hermosa, más concreta del amor de Dios es que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, cuando los que debieron haber morir o los que debimos haber muerto por nuestros pecados somos nosotros. Las Escrituras enseñan la paga del pecado es la muerte. Y también dice en otros textos, el pasaje de los autores bíblicos dice, el alma que pecare, esta morirá. Es decir, el individuo, la persona que peca, la sentencia es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el contraste por un lado de la muerte y por otro lado está la vida en nuestro Señor Jesucristo. Se menciona también el que nos lavó, nos liberó, en este caso, de nuestros pecados. Hay una palabrita que acá puede molestar hoy día a los oídos del hombre contemporáneo, del hombre profesional, del hombre adinerado, del hombre que cree que no existe pecar. Y el pecado en las Escrituras es lo que se llama el estudio de la amartología, es decir, cómo se origina el pecado, cuáles son las implicancias y consecuencias del pecado a nivel personal, matrimonial, familiar y también en la sociedad que hoy día nos encontramos viviendo las consecuencias. Es el apóstol Pablo que allí en 2 de Corintios, en el capítulo 7, va a decir algo que tiene una incidencia o una implicancia o un efecto de carácter físico como también espiritual. Dice así la Escritura, 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, limpiémonos. La limpieza que el apóstol Pablo se refiere, primero, es la contaminación de la carne. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los corintios. Ahí en esa ciudad griega, en multiformes culturas que existían allí, se cree históricamente que existía un templo de la inmoralidad sexual, que hoy día sería la prostitución, actos sexuales inmorales, o también se podría decir históricamente sodomitas, gente que practica el sexo inmoralmente con mujeres, con hombres, toda una corrupción desde la evaluación bíblica, moral y espiritual. Y en segundo lugar, habla Pablo de una contaminación espiritual. El problema de Corinto y de los griegos y los romanos era la idolatría. Pablo dice en 1 Corintios 10 que ¿qué es el ídolo? No es nada en sí mismo, pero lo que está detrás de los ídolos son los demonios. Entonces, la contaminación espiritual tiene que ver cuando las personas se relacionan con los demonios, con los espíritus, con espíritus que son de muerte, que siembran la iniquidad y las tinieblas, ya sea a nivel herético, es decir, doctrinas falsas, diabólicas, que corrompen y pueden afectar espiritualmente a las personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla allí en una de sus epístolas acerca de lo que estamos hablando, del tema de doctrinas diabólicas. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quién está detrás de los demonios? ¿O quiénes están detrás de las personas que dejan la fe, dejan de creer en el Señor y se van tras los ídolos, tras prácticas inmorales, viciosas, que corrompen su vida física, emocional y también moral? Escuchando, dice, a espíritus engañadores, dice, mire, escuchando, dice, espíritus engañadores, a doctrinas de demonios.
por la hipocresía de mentirosos, es decir, los demonios son los que corrompen a las personas con las mentiras. Y el apóstol Juan, en labios de Jesús, allí en Juan 8:44 dice a los fariseos y estos saduceos, Jesús le dice que son hijos del diablo porque practican la mentira y se han opuesto a él sistemáticamente. Hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, los demonios hoy día, los espíritus de las tinieblas, contaminan espiritualmente a las personas, y ahí el apóstol Pablo habla de prohibirán casarse. Hoy día muchos jóvenes están poniendo la carreta delante de los bueyes, es decir, están siendo padres sin casarse, tienen sexo antes del matrimonio, cuando las escrituras enseñan que la vida sexual se vive en el matrimonio y no antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Dios ha creado el sexo para que se realice permanentemente con la preciosa, hermosa esposa que Dios nos ha dado. En este sentido, los demonios promueven las tinieblas, la mentira, la inmoralidad y ser selectivos en cuanto a algunos alimentos. Algunos plantean de que el ser humano no puede comer carne. Habla de estos grupos a veces que tienen tendencias hindúes, donde no se puede matar una vaca porque sería carne, y lo que hay que comer son verduras y son de carácter a veces vegetarianos. Pero si uno mira el libro de Génesis, va a notar que Dios le dice a Abraham, específicamente a Adán, de todas las cosas podrán comer. De todas las cosas, Adán y Eva, se podría decir que la alimentación de ellos era, por un lado, árboles, frutales, verduras y también animales. Sigamos adelante. En tercer lugar, el testigo fiel tiene que también mantenerse con los hijos. Aquí se refiere a los hijos de Dios, es decir, los creyentes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con cada una de las personas que Él ha llamado? ¿Qué hace el Señor Jesucristo cuando aquellas personas que Jesús llamó, los primeros discípulos? Mateo era un publicano y el Señor lo transformó en un pescador de hombres. Pedro era un pescador y el Señor lo transformó en el apóstol Pedro, un pescador de hombres. Dios siempre llama a las personas para darles una misión, pero también el pasaje dice que les hizo reyes, en el sentido de que la iglesia participará del reinado del Señor, o el gobierno del Señor aquí en la tierra, cuando el Señor venga por segunda vez y establezca nuevos cielos y nueva tierra, y los creyentes, aquellos que sean parte de la iglesia, aquellos que se volvieron al Señor, que nacieron de nuevo y que viven para el Señor en mente, cuerpo y espíritu, y que no solamente que dicen que son cristianos, sino que hacen y viven conforme a la palabra del Señor. Bien. Ahora, el pasaje menciona allí sacerdotes, que nos hizo sacerdotes. Es el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10, donde él escribe estas palabras. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese, les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero es que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, es el apóstol Juan que el Señor le revela, le muestra, le da una visión, pero que antes el apóstol Pedro ya había dicho que los creyentes, que cada persona que ha nacido de nuevo, ha sido sellada con el Espíritu Santo y ahora viene a tener una posición excepcional frente a lo que es la participación activa en la iglesia. Es decir, Dios llama a la gente no para que sean creyentes pasivos, que se sienten en una banca o en una silla y ahí miren el culto nomás, el pastor predica y ellos escuchan. No, Dios quiere un grupo de creyentes activos en cuanto a la evangelización. Veamos algunos aspectos de la posición del creyente. Dice, primero, linaje escogido. Linaje escogido, ¿ven? Real sacerdocio. Los sacerdotes, de acuerdo al Antiguo Testamento, eran únicos que el Señor llamó de 12 hermanos de hijos de Jacob. Uno de ellos, Leví, era la persona que tenía que cuidarse y dedicarse a las cosas sagradas. Los demás trabajaban en la agricultura y la ganadería. Y esos hermanos eran los que sustentaban a ese sacerdote llamado Leví, que tenía, como dije, cuidar las cosas sagradas. Al mismo tiempo, dice pueblo adquirido por Dios. El pueblo adquirido por Dios acá es toda persona que ha nacido de nuevo, todo cristiano, toda persona que hace lo que Jesús dice que hay que hacer y que vive conforme al Evangelio. Ya no es un pueblo histórico por una herencia biológica, sino acá es un pueblo adquirido por una herencia espiritual, donde Jesús forma la iglesia, forma su pueblo, y ahí todos los creyentes somos parte del pueblo de Dios. Pero esta iglesia o este pueblo o este sacerdocio tiene una misión, es anunciar las virtudes de Jesús, las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Jesús? ¿Cuál es la mayor obra que el Señor Jesús hizo? Es morir en la cruz para salvarnos de la condenación eterna, salvarnos de la ira venidera. Y ese mensaje está plenamente vigente. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, dice, porque por fe y para fe. Eso es lo que presenta el evangelio. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. ¿Ve? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está, pasaje que estoy citando de las Escrituras que habla de la salvación. Porque por gracia sois salvos, no por obras, no por obras, ¿ve? Por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe, es decir, nadie se jacte delante del Señor. Y también dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor es la luz, el Señor es la puerta, el Señor es el camino. Y usted y yo lo necesitamos cada día. Digamos que el testigo fiel es Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia y es el rey venidero que vendrá a este mundo. ¿Qué es lo que desea el Señor para nosotros? Es que nosotros también seamos partícipes activos de su iglesia, seamos testigos fieles del Señor y al mismo tiempo seamos creyentes que anuncien las virtudes de Dios Todopoderoso a toda la humanidad. No somos creyentes pasivos, sino activos, partícipes de la obra del Señor en esta tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra maravillosa que hoy día hemos compartido y esperamos, Señor, que tu palabra viva y eficaz permanezca en nosotros y produzca fruto abundante para que de esa forma
tu luz brille, tu gracia se manifieste y tu misericordia y tus virtudes, Señor, fluyan a través de tu pueblo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos como siempre. Amén y amén. Que el Dios Todopoderoso, único y verdadero, y pronto Rey venidero, te bendiga.